Cuando las personas son niños, muchas veces acosan a otros niños, y eso no surge porque sí. A menudo se debe a problemas psicológicos, y muchas veces comienza en el hogar. Padres que ridiculizan, que desprecian, que humillan. Padres que enseñan, con palabras o con silencios, a descargar la ira sobre quien no puede defenderse. Ese aprendizaje se transfiere de forma inmediata al entorno escolar, al barrio, a cualquier espacio donde haya una víctima disponible. Y casi siempre el blanco es una persona considerada diferente, un niño obeso, una niña con una expresión de género no normativa, un niño trans, una persona no binaria que empieza a mostrar que no encaja en lo que otros consideran aceptable. Se convierten en el blanco perfecto porque mucha gente cree que esas personas no importan. Que nadie las va a defender. Que se puede volcar sobre ellas toda la rabia que uno carga con la vida, y no pasará nada. Pero lo que más importa entender es que este patrón no desaparece con el paso del tiempo. No se queda en la infancia. Lo que cambia es la forma. Lo que en la niñez se expresa como burlas, golpes o aislamiento, en la adultez se transforma en negación, en violencia simbólica, en discursos supuestamente racionales. El mismo odio, pero con otro lenguaje. Y cuando veo adultos que se burlan, que niegan, que rechazan la existencia misma de las personas transgénero y no binarias, me doy cuenta de que no hay una evolución. Hay una continuidad. El mismo mecanismo. Necesitan encontrar a alguien a quien culpar. Necesitan a alguien a quien descargar todo lo que no entienden de su propia vida. Solo que ahora lo hacen con más sofisticación, con más herramientas, con más legitimación. Lo más perturbador es cuando esa violencia proviene de personas inteligentes, formadas, con acceso a la información, con herramientas para pensar críticamente. Personas que, cuando se habla de física, medicina o filosofía, pueden mantener una conversación profunda. Pero apenas se menciona la identidad de género, se transforman. Hablan con rabia. Usan palabras cargadas de desprecio. Y si les preguntas qué daño concreto les ha hecho una persona trans, no tienen respuesta. Vacilan. Dicen vaguedades. Se contradicen. O recurren a frases fabricadas por otros, frases que no resisten el más mínimo análisis lógico. No hay una causa real para ese odio. Hay una necesidad de proyectar. He conocido a muchas personas que actúan así. Que niegan la identidad de género con una agresividad que no pueden explicar. Cuando las escuchás hablar, no hay argumentos, hay resentimiento. Odian. Desprecian. Y no saben por qué. Lo único que saben es que necesitan desquitarse. Y han encontrado un blanco que creen débil, que creen que no va a tener fuerza suficiente para defenderse. Eso las hace sentirse fuertes. Por un momento, les da una sensación de poder que no tienen sobre sus propias vidas. Este fenómeno se vuelve más visible cuando el entorno político les da permiso para actuar así. Lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos es una muestra clara. Hay políticos que están invisibilizando a las personas transgénero y no binarias con total impunidad. Y quienes ya sentían odio, quienes ya cargaban con ese veneno dentro, ahora se sienten libres para expresarlo. Hablan con más rabia. Con más desprecio. Sienten que ya no tienen que reprimir nada. Porque el mensaje que reciben desde el poder es claro, las personas trans no importan. No tienen derechos. No merecen respeto. Y entonces aparecen frases que no tienen ningún sentido. Gente que no cree en la familia, que ha dicho abiertamente que el matrimonio es una institución obsoleta, de repente empieza a hablar como si fueran guardianes de los valores tradicionales. Dicen que las personas trans quieren destruir la familia. Lo repiten con un tono dramático, como si fueran parte de una cruzada moral. Pero lo único que están haciendo es buscar una excusa para atacar. La incoherencia no les importa. No buscan consistencia. Buscan un enemigo. Cuando alguien dice que una persona trans destruye la familia,
lo que está diciendo en realidad es que le molesta que alguien viva con libertad. Que no soporte que haya personas que rompan las reglas sin pedir permiso. Que haya gente que se mire al espejo y diga, esto soy, sin rendirle cuentas a nadie. Eso los desespera. Porque ellos no se animan a hacer lo mismo. Viven encerrados en estructuras que no se atreven a desafiar. Y cuando ven a alguien que sí se atreve, necesitan destruirlo. Este odio no tiene causa real. No hay daño. No hay amenaza. Hay miedo. Hay envidia. Hay frustración. Pero no hay una víctima real más que la que ellos inventan. Porque las personas trans no les están haciendo nada. No les están quitando nada. No están destruyendo familias, ni instituciones, ni valores. Están simplemente existiendo. Y eso, para quienes no soportan la libertad ajena, es imperdonable. Lo imperdonable para esta parte de la sociedad es que alguien que ha sido enseñado a odiarse a sí mismo no cumpla con el guión. Que una persona trans no se esconda. Que no se calle. Que no pida disculpas por existir. Que camine por la calle con la cabeza en alto. Que estudie, que trabaje, que ame, que tenga proyectos, que tenga voz. Que no se conforme con ser una sombra en la periferia de lo humano. Porque eso los confronta. Les muestra que se puede vivir sin someterse a las reglas que ellos aceptaron sin cuestionar. Y eso los desestabiliza. No porque las personas trans les hagan daño, sino porque su sola existencia deja al desnudo la cobardía con la que ellos han vivido. No es casual que este tipo de personas usen palabras como normalidad, naturaleza o ciencia cuando hablan con desprecio de las identidades transgénero y no binarias. Pero tampoco es ciencia lo que buscan, porque cuando se les presentan los estudios más actuales, los ignoran o los relativizan. No les interesa el conocimiento, les interesa el poder. Y utilizan el lenguaje de la razón como un arma para legitimar su odio. Lo revestido de objetividad es solo un envoltorio para justificar lo que no pueden decir abiertamente, que odian, que necesitan odiar, que su identidad se sostiene en la exclusión de otras. Lo más perverso es que, cuando se les pregunta por qué, son incapaces de formular una respuesta coherente. Cambian de tema, se refugian en anécdotas inventadas, inventan amenazas inexistentes. Y si no logran sostener sus argumentos, se enojan. No porque se sientan heridos, sino porque quedan expuestos. Porque se revela lo que realmente son, adultos que siguen actuando como niños que nunca dejaron de acosar, solo que ahora lo hacen con un lenguaje más complejo y con un disfraz de seriedad. Hay algo profundamente cobarde en el adulto que utiliza su posición, su educación, su prestigio o su inteligencia para humillar a quien apenas está empezando a vivir. Porque eso es lo que hacen cuando atacan a las infancias trans y no binarias, intentan quebrarlas antes de que puedan desarrollarse. Les molesta que alguien de tan corta edad tenga claridad sobre sí mismo. Les irrita que un niño o una niña no encaje en sus categorías, que no les pida permiso para existir. Por eso inventan excusas. Dicen que no puede saberlo, que está confundido, que lo están manipulando. No es protección, es negación. No están cuidando a nadie. Están defendiendo su propio esquema mental a costa de la vida de los demás. Y hay que decirlo con todas las letras, no es un error, no es ignorancia, no es un malentendido. Es violencia. Es crueldad. Es una forma sistemática de aplastar todo lo que no encaja en su visión de mundo. Y cuando esa visión se impone desde el poder político, desde los medios, desde las universidades, el daño se multiplica. Porque legitima no solo el odio explícito, sino también el silencioso, el que se esconde detrás de discursos moderados, de falsas preocupaciones, de supuestos debates. En esos discursos, las personas trans no son vistas como personas. Son tratadas como problemas, como fenómenos, como amenazas. Se las convierte en objetos de análisis, en símbolos de decadencia, en causas de una supuesta crisis moral. Se habla de ellas,
pero no se las escucha. Se decide sobre ellas, pero no se las consulta. Se las reduce a estadísticas, a diagnósticos, a argumentos para ganar discusiones en redes sociales. Es una deshumanización sistemática, que en nada se diferencia del acoso escolar. Se elige a alguien por su diferencia, se la señala, se la ridiculiza, y se espera que desaparezca o que se someta. Esta sociedad no está formada por adultos maduros. Está formada por niños crueles con acceso a micrófonos, cámaras, cargos públicos y poder de decisión. Y siguen haciendo lo mismo que hacían en el patio de la escuela: identificar al diferente, crear un relato para justificar el desprecio, y repetir ese relato hasta que otros lo acepten como verdad. La diferencia es que ahora tienen legitimidad. Y la usan. Porque nadie los detiene. Porque muchas veces quienes deberían alzar la voz prefieren el silencio cómodo antes que la confrontación necesaria. Y no hay que tener ilusiones, esta crueldad no va a detenerse sola. No va a desaparecer con más datos, con más investigaciones, con más pedagogía. Porque el problema no es la falta de información. El problema es el odio. Y el odio no se desmonta con diplomacia. Se confronta. Se expone. Se llama por su nombre. Porque mientras se le siga dando espacio en nombre de la pluralidad de ideas, seguirá creciendo. Y seguirá cobrando víctimas. Ese odio, cuando se institucionaliza, cuando se normaliza en conversaciones cotidianas, cuando se instalan leyes y reglamentos, se convierte en una máquina eficiente de borrado. No necesita gritar para matar. Opera en lo que se prohíbe, en lo que se omite, en lo que se niega. Opera cada vez que un sistema educativo elimina toda mención a la existencia de personas transgénero y no binarias. Opera cuando un centro de salud se rehúsa a tratar a una persona por el nombre que eligió. Opera cada vez que un medio decide presentar la identidad de género como una controversia en lugar de un hecho humano. Este tipo de violencia no se ve siempre a simple vista, pero sus efectos son profundos. Y quienes la ejercen lo saben. No necesitan levantar la voz. Les basta con instalar dudas, con repetir lugares comunes, con hacer preguntas falsas diseñadas no para buscar respuestas, sino para sembrar sospecha. Es un modo de continuar el acoso con formas más limpias, más aceptables socialmente, pero igual de letales. No se necesita levantar la mano para golpear a alguien. A veces alcanza con negar su existencia frente a un micrófono. Con reírse cuando alguien afirma quién es. Con mirar hacia otro lado cuando se vulneran sus derechos. Esta clase de personas no se conforman con no entender. Necesitan deslegitimar. No pueden tolerar que lo que no comprenden sea igualmente válido. Y en esa necesidad, arrastran a otros. Construyen consensos basados en el desprecio. Consiguen seguidores que no necesariamente odian, pero que terminan repitiendo el mismo guión por miedo a ser señalados, por necesidad de pertenecer, o simplemente por comodidad. Muchos de ellos fingen neutralidad. Hablan de libertad de expresión, de derecho a disentir, de defensa de la infancia. Pero lo que realmente están haciendo es proteger su zona de confort, su visión cerrada del mundo, su lugar de privilegio. Se sienten amenazados no por las personas trans en sí, sino por lo que representan, la posibilidad de vivir sin culpa, de redefinir lo que se es, de no rendirse ante la mirada ajena. Eso los aterra. Porque pone en evidencia lo que nunca se atrevieron a cuestionar en sí mismos. Y es en ese miedo donde se enraiza su violencia. No están defendiendo valores. Están defendiendo su jaula. La misma jaula que los formó, que los limitó, que les enseñó a odiar. Pero en lugar de romperla, la protegen. Y castigan a quien se atreva a salir. Lo que no toleran no es la diferencia, sino la libertad. Porque vivir con libertad los obliga a mirar su propia cobardía de frente. Hay que decirlo sin rodeos, no son personas confundidas. No están preocupadas por los niños. No están defendiendo ningún bien común.
Están repitiendo una vieja costumbre social, elegir a un grupo vulnerable, asignarle todos los males imaginarios y convertirlo en chivo expiatorio. Y ahora le toca a las personas trans. No porque hayan hecho algo malo, sino porque son visibles, porque no se esconden, porque no aceptan ser borradas. Eso les resulta insoportable. Que alguien que debería estar pidiendo perdón camine con dignidad. Que alguien que fue educado para desaparecer elija hablar. Que alguien que sufrió desde la infancia haya sobrevivido. Que exista. Porque eso, para ellos, es la verdadera amenaza, la existencia visible de una vida que desafía todas sus certezas. Esa existencia visible, firme, sin disculpas, los obliga a enfrentarse a una pregunta que nunca quisieron hacerse, y si estuvieron equivocados todo el tiempo. Y si todo ese desprecio que aprendieron, todo ese orden que defendieron, todas esas jerarquías que repitieron sin pensar, eran solo mecanismos para esconder el miedo. No pueden responderse eso sin derrumbarse. Por eso reaccionan con rabia. Por eso atacan. No están defendiendo principios, están escapando del colapso de su propia identidad. Y en esa huida hacia adelante, se aferran a cualquier frase hecha que los mantenga a salvo. Se vuelven expertos en repetir eslóganes vacíos. Dicen que defienden la biología, aunque no sepan nada de biología. Dicen que quieren proteger a la niñez, aunque nunca hayan movido un dedo por los derechos de ningún niño. Dicen que luchan por la libertad, mientras se dedican a silenciar, castigar y censurar a quienes piensan distinto. Usan esas frases como escudos, pero esos escudos están oxidados. Y cada vez que los usan, quedan más expuestos. Lo más revelador es cómo adaptan su discurso según el contexto. Cuando están entre conservadores, apelan a la tradición, a los valores eternos, al supuesto orden natural. Cuando están entre progresistas, hablan de críticas al capitalismo médico, del poder de las farmacéuticas, de la presión estética. Cambian de máscaras según el público. Pero la motivación es siempre la misma, sostener su lugar de superioridad a costa del sufrimiento de otros. Ese oportunismo los define. No hay convicción, solo estrategia. No hay búsqueda de verdad, solo manipulación. No les interesa entender la experiencia trans ni dialogar con ella. Les interesa controlarla, definirla desde afuera, marcarle los límites. Porque saben que, si esa experiencia se valida en su plenitud, su discurso pierde todo sentido. Y con él, su posición de poder. Hay algo patético en ese esfuerzo. Porque en el fondo saben que no tienen razón. Lo intuyen. Pero no pueden aceptarlo. No porque no lo comprendan, sino porque reconocerlo los dejaría sin excusas. Tendrían que revisar toda una vida construida sobre la exclusión del otro. Tendrían que asumir que fueron parte activa de un sistema que destruyó vidas. Y no tienen la valentía para eso. Por eso prefieren el desprecio. Porque el desprecio es más fácil que la autocrítica. Porque insultar a una persona trans por su forma de vestir es más sencillo que preguntarse por qué les perturba tanto. Porque negar la identidad de otro les permite no revisar la propia. Cada ataque que lanzan es, en realidad, un acto desesperado para no mirarse por dentro. Y no hay nada más peligroso que una persona con poder que se niega a hacer ese examen. Porque entonces necesita reafirmar su odio constantemente, necesita nuevas víctimas, necesita más visibilidad para su discurso. No puede detenerse. Porque si se detiene, se derrumba. Y eso los convierte en máquinas de destrucción. Racionales por fuera, vacíos por dentro. Y en esa maquinaria de destrucción sistemática, cada silencio que reciben lo interpretan como permiso. Cada tibieza como complicidad. Cada intento de debate como señal de que tienen algo legítimo que aportar. Pero no lo tienen. No están participando en un debate, están ejecutando una estrategia de borrado. Y la historia les va a pasar factura. Porque toda sociedad que permite que un grupo de personas sea degradado,
negado o deshumanizado para que otros se sientan fuertes, termina pudriéndose desde adentro. Esa podredumbre ya está a la vista. Está en las escuelas que censuran libros, en los gobiernos que prohíben tratamientos médicos, en los medios que ridiculizan infancias trans, en las universidades que dan espacio a discursos que niegan vidas enteras. Está en cada institución que dice proteger mientras castiga, que dice cuidar mientras expulsa. Todo eso no es una falla del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado, para que unos vivan tranquilos mientras otros son obligados a desaparecer. Pero las personas transgénero y no binarias no van a desaparecer. No importa cuántas leyes se aprueben, cuántos discursos se emitan, cuántas campañas se financien para difundir odio con ropaje científico o moral. No van a desaparecer. Porque ya sobrevivieron a todo lo que se inventó para borrarlas. Ya cruzaron la infancia sin apoyo, la adolescencia sin reconocimiento, la adultez sin derechos. Ya vieron el rostro de la exclusión más brutal y siguieron adelante. Lo que está en juego no es su existencia, es la legitimidad de una sociedad que elige a quien considera humano y a quien no. Y esa elección define a cada uno. No hay neutralidad posible. O se está del lado de quienes resisten, con dignidad, todo el aparato social que se les lanza encima, o se está del lado de quienes alimentan esa máquina, aunque sea con el más sutil de los gestos. No importa cuánto se intente disfrazar. No importa cuán elaboradas sean las palabras. Si la conclusión es negar, invisibilizar o condicionar la existencia de otro, se está del lado del verdugo. Y a los verdugos hay que nombrarlos. Hay que identificar sus discursos, sus métodos, su lenguaje. Hay que dejar de darles espacio en nombre de la libertad de opinión, porque lo que promueven no es una opinión, es un ataque sistemático a la dignidad humana. No buscan dialogar, buscan reducir al silencio. No quieren discutir ideas, quieren eliminar presencias. Eso es lo que los hace peligrosos, no gritan, no empuñan armas, no queman libros en público. Pero diseñan marcos legales, controlan narrativas, infiltran discursos que se filtran en las aulas, en los hogares, en los espacios de poder. Y así, sin tocar a nadie directamente, destruyen vidas. Con cada palabra que niega, con cada gesto que ridiculiza, con cada omisión que borra. Frente a eso, no hay lugar para la moderación. No se puede responder con pedagogía a quien actúa con desprecio. No se puede suavizar el tono cuando se está hablando de la supervivencia de personas que han sido históricamente convertidas en blanco de todas las violencias. Hay que ser claros. Hay que ser duros. Hay que ser implacables. Porque la violencia que se tolera, se repite. Y cada concesión que se les da, la convierten en una herramienta para avanzar. Por eso hay que decirlo con todas las letras, no se trata de una diferencia de opinión, se trata de una agresión estructural. No se trata de proteger a nadie, se trata de sostener privilegios. No se trata de ideas, se trata de odio. Y el odio no merece respeto. No merece plataformas. No merece espacio. Lo único que merece es el rechazo frontal, decidido, constante. Porque solo así se rompe el ciclo. Solo así se pone fin a esa cadena que empieza en la infancia, donde un niño aprende que puede burlarse del más vulnerable, y termina en la adultez, cuando ese mismo niño, ahora con poder, repite el mismo gesto bajo otra forma. La forma de una ley, de una burla en televisión, de un artículo que niega, de una frase que reduce a una persona a un estereotipo. El mismo odio, con otro disfraz. Y solo cuando ese odio deje de ser tolerado, solo cuando sea nombrado, desenmascarado y expulsado de los espacios legítimos del discurso, será posible hablar de una sociedad que se construya sobre otra base. Una sociedad que no necesite sacrificar a nadie para sostenerse. Que no requiera el sufrimiento de algunos para garantizar la seguridad de otros. Que no repita la crueldad infantil en nombre de la civilización. Hasta entonces, la lucha sigue siendo contra ese mecanismo. Contra esa parte de la sociedad que, incapaz de amarse a sí misma,
necesita aplastar a quien se atreve a ser libre. Y en esa lucha, no hay lugar para la ambigüedad. Hay que elegir. Porque cada vez que una persona transgénero o no binaria es negada, es toda la humanidad la que se hunde un poco más en su propia miseria.